Desde fuera todo parecía normal. Un palacio presidencial en el centro de Caracas, cadenas nacionales interminables, discursos sobre patria, dignidad, resistencia al imperialismo. Un gobierno que decía defender al pueblo mientras el pueblo aplaudía desde las calles. El Palacio de Miraflores no impresiona a primera vista. No tiene la majestuosidad de un palacio europeo, ni la grandiosidad futurista de algunas sedes presidenciales modernas. Sus muros son blancos, sus rejas negras, sus jardines están podados con precisión casi obsesiva. Parece una casa grande de gobierno, pero esa apariencia es engañosa. No fue construido para deslumbrar, fue construido para resistir. Está plantado en el centro de Caracas, en medio del ruido, del tráfico, de la vida cotidiana que sigue latiendo afuera. Sin embargo, dentro de esos muros el tiempo y la realidad funcionan con reglas distintas. Desde hace más de un siglo, Miraflores ha sido el lugar donde se toman decisiones que afectan a millones sin que los millones puedan tocar la puerta. No es solo la sede oficial de la presidencia, es un mecanismo, un espacio diseñado para filtrar, para proteger, para aislar. Mientras el país pasaba por golpes de Estado, crisis económicas, cambios de régimen, revoluciones y contrarrevoluciones, el edificio permanecía, no como un reflejo del pueblo, sino como un refugio del poder frente al pueblo. Con el tiempo, dejó de ser únicamente un palacio presidencial. Se transformó en algo más profundo, más estructural, un filtro. Todo lo que entraba era reinterpretado según las necesidades del momento. Con todo lo que salía estaba calculado para preservar el equilibrio interno. La pobreza no cruzaba sus reglas, el hambre no llegaba a sus pasillos, la desesperación se quedaba afuera, contenida por seguridad permanente, protocolos invisibles y una distancia que no se mide en metros, sino en poder. El palacio no ignoraba la realidad, la aislaba deliberadamente. Mientras afuera se formaban colas interminables por comida, medicinas o gasolina, dentro se mantenía un orden imperturbable, luz constante, agua corriente, aire acondicionado, abastecimiento garantizado. El contraste no era un accidente, era la condición de existencia del lugar. Miraflores no está ahí para representar al país, sino para obligarlo a sobrevivir. Si esto te causa inquietud, suscríbete a Imperios del Poder, donde nada ocurre por accidente. Presiona la campana y acompáñanos hasta el final de este expediente. El error más común es creer que el poder vive en una sola persona. En realidad, el poder vive en los espacios que sobreviven a las personas. Durante años, una figura carismática ocupó el centro de la escena en Miraflores. Alguien que hablaba durante horas, que firmaba decretos en vivo, que llenaba el balcón principal con multitudes y promesas. Pero esa figura era temporal. El edificio no. Cuando ese rostro desapareció, el palacio no entró en crisis. No hubo vacío de poder. No hubo improvisación desesperada. El sistema ya estaba instalado desde hacía tiempo. El nuevo ocupante no tuvo que conquistar el edificio. Solo tuvo que aprender a habitarlo. Las rutinas ya estaban escritas. ¿Quién entra por dónde? ¿Quién habla con quién? ¿Qué documentos circulan por qué canales? ¿Qué decisiones requieren qué nivel de aprobación? El edificio ya conocía la disciplina institucional. Sabía cómo usar la legalidad como herramienta flexible. Sabía cómo transformar excepciones en normas permanentes. Sabía cómo mantener la obediencia interna, incluso cuando la obediencia externa empezaba a resquebrajarse. El presidente era la voz que llegaba al país, pero dentro de Miraflores, el poder se repartía en capas muy definidas. Asesores de máxima confianza, mandos militares que rotaban para evitar acumulación de poder autónomo, operadores financieros que manejaban líneas de dinero que nunca aparecían en los balances oficiales, enlaces internacionales que negociaban en nombre del Estado sin dejar rastro público. Nadie mandaba solo, pero todos respondían al mismo centro. Las decisiones importantes no dependían del carisma ni del entusiasmo popular, dependían de la capacidad de mantener el equilibrio interno, de mantener la lealtad, de mantener el silencio, de mantener el flujo de recursos que sostenía la estructura. Miraflores no gobernaba por liderazgo, gobernaba por inercia, y esa inercia era más fuerte que cualquier persona. Las decisiones que terminan destruyendo países no se anuncian con sirenas, se firman en silencio, se justifican con palabras, se normalizan con el tiempo.
Desde Miraflores se tomaron medidas que, paso a paso, convirtieron una crisis manejable en un colapso estructural irreversible. No fue un acto dramático de destrucción, fue una acumulación lenta y continua de decisiones que parecían razonables en el momento, pero que, juntas, terminaron siendo letales. Se impusieron controles de precios que terminaron destruyendo la producción nacional. Se emitieron cantidades masivas de dinero sin respaldo productivo, hasta pulverizar el valor de la moneda. Se eliminó la transparencia financiera, hasta que resultó imposible saber realmente cuánto entraba y cuánto salía. El Banco Central dejó de publicar datos confiables. La economía dejó de medirse con honestidad. El colapso dejó de existir oficialmente. Mientras afuera la gente hacía colas de horas por productos básicos, mientras la inflación devoraba los salarios, mientras las farmacias se vaciaban y los hospitales perdían capacidad de salvar vidas, dentro del palacio todo seguía funcionando con normalidad quirúrgica. Electricidad sin cortes, agua sin interrupciones, alimentos disponibles, seguridad permanente. La desconexión no fue un descuido, fue una estrategia deliberada. El poder real que emanaba de Miraflores no necesitaba producir resultados visibles para la mayoría. Necesitaba mantener el control del relato. Necesitaba sostener la narrativa de que todo estaba bajo control, de que las dificultades eran temporales, de que el enemigo estaba afuera y no adentro. Mientras los ciudadanos enfrentaban escasez, hiperinflación y migración forzada, el palacio preservaba su propio ecosistema intacto. Eso no era contradicción. Era la condición mínima de su supervivencia. Miraflores no gobernaba para corregir errores, gobernaba para sostenerse a sí mismo, cueste lo que cueste. Ningún palacio sobrevive aislado. El poder siempre necesita extensiones. Y cuanto más se debilita el centro, más extensas y opacas se vuelven esas extensiones. Con los años, Miraflores dejó de ser únicamente el centro de decisiones nacionales. Se convirtió en el nodo principal de una red que cruzaba fronteras, océanos y sistemas financieros internacionales. Acuerdos con gobiernos extranjeros que intercambiaban recursos energéticos por protección política y diplomática. Canales opacos de financiamiento que movían sumas enormes sin pasar por los circuitos bancarios convencionales. Intermediarios que facilitaban la transformación de ingresos petroleros en activos imposibles de rastrear. El dinero no desapareció, cambió de forma. Se volvió cuentas en jurisdicciones discretas, propiedades en países lejanos, inversiones que nunca aparecían en ningún registro público. Mientras la economía nacional se encogía hasta niveles que parecían impensables, la red del poder se expandía silenciosamente. La lealtad se compraba con acceso a esos flujos. El silencio se imponía con incentivos y amenazas. La disidencia se neutralizaba con aislamiento, vigilancia o fuerza. Miraflores no improvisaba, coordinaba. Cada movimiento estaba calculado para garantizar continuidad, no para generar bienestar colectivo. El poder dejó de tener patria, solo tenía intereses, y esos intereses ya no estaban limitados por las fronteras del país que administraba. El poder que se sostiene sin legitimidad termina desarrollando una enfermedad silenciosa, el miedo. Con el paso del tiempo, el ambiente dentro de Miraflores cambió de forma perceptible. La confianza se evaporó. Los círculos de decisión se cerraron cada vez más. Las conversaciones importantes se concentraron en menos y menos personas. Cada funcionario era observado. Cada aliado era evaluado constantemente. Cada reunión se convirtió en una prueba tácita de lealtad. El palacio dejó de planificar el futuro del país. Empezó a planificar su propia supervivencia día a día. Mientras el país se desmoronaba a pedazos, escasez generalizada, colapso de servicios, éxodo masivo, el edificio se fortificaba, no contra invasiones externas, sino contra la amenaza interna, la deslealtad, la filtración, el error humano, la fractura de la cadena de mando. Más controles de acceso, más protocolos de seguridad superpuestos, más aislamiento de la realidad exterior. Gobernar ya no significaba transformar la realidad. Significaba resistir un día más, mantener la estructura intacta aunque todo lo demás se derrumbara. Miraflores funcionaba como una cápsula sellada. Dentro, el tiempo parecía congelado. Las mismas rutinas, las mismas órdenes, la misma apariencia de normalidad. Afuera, el país seguía cayendo en picada.
El precio de permanecer dentro de esa cápsula era altísimo. Pérdida de cualquier vida privada, vigilancia constante, desconfianza generalizada, aislamiento emocional. El poder que emanaba del palacio era inmenso. La libertad de quienes lo ejercían era casi nula. Los palacios no siempre caen bajo fuego o bajo multitudes enfurecidas. A veces caen bajo evidencia, bajo silencio, bajo la imposibilidad de seguir sosteniendo el relato. Miraflores sigue en pie. Sus muros no han sido derribados, sus jardines siguen cuidados, sus pasillos siguen transitados, pero su aura cambió para siempre. El edificio ya no representa autoridad indiscutida, representa memoria incómoda. El sistema que operó desde ahí durante décadas quedó expuesto. Las promesas se agotaron, las explicaciones se repitieron hasta perder cualquier credibilidad. El relato oficial se fracturó hasta el punto de no poder recomponerse. El palacio no fue destruido físicamente, fue desenmascarado. Y esa es su condena más pesada. Seguir existiendo como testigo mudo de un país que fue administrado como botín personal y colectivo. Como un lugar desde donde se tomaron decisiones que, acumuladas, terminaron vaciando al país de su capacidad productiva, de su moneda, de su población, de su futuro. Hoy Miraflores es un edificio que guarda demasiadas cosas, órdenes firmadas, silencios comprados, promesas incumplidas, vidas truncadas. No habla, pero su sola presencia habla. Los palacios no sienten culpa, no piden perdón, no se arrepienten, ni solo permanecen. Miraflores seguirá ahí cuando los nombres cambien, cuando los discursos se conviertan en eco lejano, cuando las excusas ya no convenzan ni al más fiel. El poder pasó por ahí, el daño quedó, y la historia, tarde o temprano, siempre termina entrando a esos edificios, aunque nadie quiera abrir la puerta. Este expediente se cierra aquí mientras los muros permanecen. Si quieres seguir entrando a estos lugares, suscríbete a Imperios del Poder, donde nada ocurre por accidente. Activa la campana y te espero en un próximo video.